Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar la reunión de hoy día, esta es la sesión número 7, y vamos a tratar de terminar el capítulo correspondiente a Monopoly, ¿sí? No olviden registrar su asistencia si tienen un problema, que parece que en estos días ha habido algunos problemas, me avisan, ¿ya? Para resolver el problema de asistencia. Tengan en cuenta que hemos quedado para el día domingo, que es la práctica calificada, van a tener 60 minutos. Eso va a ser entre las 7 y las 10 de la noche, van a tener una hora para rendir la evaluación y solo van a contar con un intento. ¿Ok? Bueno, ya hemos colocado, ustedes pueden ver en su pantalla, bueno, acá está el registro de asistencia para que ustedes lo hagan. Y ya hemos colocado en este bloque, porque es el bloque que cubre los contenidos ya desarrollados, ¿no? Entonces acá tienen la prueba de entrada que está preparada, ¿sí? Bueno, ahí hay un error, es el día domingo, ¿no? Todo lo demás, perdón, esta es la prueba de entrada, No, estoy más, está aquí, ok, aquí está. Entonces, disponible de las 7 de la noche del domingo 28 hasta las 10 de la noche del mismo día. Y van a tener pues que cubrir los contenidos que corresponden al texto. Capítulo 8, el capítulo 9, ¿no es cierto? Que es análisis de los mercados competitivos, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con ese capítulo que no lo hemos trabajado. Y hoy estamos terminando con el capítulo 10, que es el tema del monopolio, ¿no? Que no va a entrar a la práctica calificada. Ok, vamos a cambiar de pantalla. Y ahora vamos a irnos de frente ya a la pantalla esta de las diapositivas, ¿no? Que me confirman si todos estamos viendo lo mismo. Sí, profesor, sí se ve. Ok, muy amable, gracias. Bueno, hemos cerrado solamente esta parte, ¿no es cierto?, que es la parte de la definición, si quieren, del monopolio. Hemos hablado de los 4 supuestos. Vamos a avanzar pues el tema del poder que tiene el monopolio. Y cuando hablamos del poder del monopolio, estamos hablando de un índice, ¿ya? Es el índice Lerner, ¿no? Por el nombre del economista que desarrolló esta propuesta. Esta es una propuesta que va a vincular el tema de la elasticidad con los costos marginales, ¿no? Para determinar cuánta fuerza tiene el monopolista frente al modelo competitivo, y que lo habíamos señalado como en términos de la distancia relativa que fija el monopolista en el precio, considerando el costo marginal, ¿no? Bueno, después vamos a ver el tema de la fuente de poder del monopolio, ¿no? Si ustedes revisan el aula virtual, hemos hecho un par de añadidos, ¿no? Hemos colocado el artículo 61, me parece, de la Constitución del país, y también hemos colocado un texto relacionado a la primera ley conocida como ley antimonopolio, ¿no? Y en la ley Sherman, o el acta Sherman, es del 2 de julio de 1890. Entonces, ahí vamos a ver el tema de monopolio legal y esas cosas. Échenle una mirada, luego vamos a tratar de volver por ese tema. Y aquí está pues el tema de los costos sociales, sobre los cuales ya hemos comentado en más de una oportunidad. ¿Ok?
La parte relacionada con monopsonio no lo vamos a ver porque lo vamos a vincular directamente con la parte de mercado de factores, ¿no? En realidad, si ustedes miran todo lo que hacemos en monopolio, va a ser lo mismo, pero hablando de monopsonio, ¿no? Por ejemplo, si en monopolio decimos existe una sola empresa que vende, ¿no? En monosonio decimos existe una sola empresa que compra, ¿no? Y así sucesivamente van a ver de que son equivalentes conceptuales simétricos, ¿no? Lo mismo pues va a ocurrir con el poder del monopsonio, ¿no? Una suerte de Lerner, pero para el mercado de factores, ¿no? Y esto de acá es lo que acababa yo de adelantar, ¿no? Que tiene que ver con la constitución del país, tiene que ver con el primer momento en que la sociedad de mercado empieza a hablar de supuestamente antimonopolio, ¿no? Cuando uno analiza en realidad los orígenes de esto con la ley Sherman en 1890, se da cuenta de que en realidad nunca hubo una postura antimonopolista, porque antimonopolio significa en contra del monopolio. Lo que ha habido es una política en contra o una regulación, una legislación en contra de las políticas anticompetitivas de los monopolios, ¿no? Entonces, no es contra el monopolio, sino lo que hace el monopolio para eliminar la competencia. Entonces, en lugar de hablar de legislación antimonopolio, deberíamos poder hablar de la legislación anticompetitiva, ¿no? O sea, que regula, que sanciona, que castiga todo acto que vaya en contra de la competencia, ¿no? Es un error que bueno, ya quedó en la historia y en todas partes hay leyes que se llaman antimonopolio, ¿no? En el caso de Estados Unidos, el Acta Smith se conoce como antitrust, ¿no? Por el concepto de trust como monopolio. Trust ya es una palabra americanizada, ¿no? Entonces, o es antitrust o es antimonopolio. Ok, muy bien, vamos a tratar de continuar. Por favor, déjenme un par de minutos que quiero hacer, ¿no? Ok, muy bien, ya estamos de nuevo. Vamos entonces a ir a la parte donde nos habíamos quedado, ¿no? Entonces, empecemos por este lado de acá, ¿no? Vamos a hablar de la regla para fijar los precios, ¿no? Hay que tener atención a esta regla porque de ahí se va a derivar también Lerner, ¿no? Entonces vamos a poder trabajar el tema del índice de Lerner, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una regla de oro, ¿no? Que es igualar el ingreso marginal con el costo marginal, ¿no? Ahora vamos a hacer un pequeño desarrollo con relación a esta regla de oro, ¿no? Una especie de derivación, ¿no? Entonces, vamos a dejar el costo marginal por un lado y vamos a trabajar con el ingreso marginal. Entonces, recuerden, ¿no? Regla de oro es igualar ingreso marginal con, eh, con el costo marginal. ¿De acuerdo? El costo marginal está obviamente asociado a todo lo que está bajo control del monopolista, ¿no? Mientras que el ingreso marginal va a depender, a diferencia de la empresa competitiva,
va a depender de dos variables, ¿no? El precio, que es una variable en este caso, y el nivel de producción, que es otra variable, ¿no? Entonces vamos a jugar precisamente con esas variables, y es lo que ustedes pueden ver en esta parte de acá, ¿no? Es decir, cuando ustedes quieren hacer una estimación de lo que es el ingreso marginal, ustedes tienen que derivar la función del ingreso total, pero acá estamos hablando ya de la derivada de un producto de funciones, porque acá estamos hablando de dos variables, P y Q. En otras palabras, si derivamos el ingreso total, tendríamos que derivar la función P por Q, la función compuesta P por Q. Esto me daría P por la derivada de Q con relación a Q, por lo tanto es igual a P más, ¿no es cierto?, la derivada de Q con relación a P, más la derivada de Q con relación a P, es decir, falta allí el segundo componente, sería la derivada de Q con relación a P, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran allí, ¿no? De que hay obviamente una interacción entre estas variables, ¿no? Un aumento en el precio va a provocar una reducción en la cantidad, siguiendo la ley de la demanda, o si quieren un aumento en la cantidad, va a provocar una reducción en el precio. Entonces quisiera que recuerden esto último. Yo le decía a los monopolistas antes que subir los precios, en realidad bajan los precios, porque si los monopolistas se proponen como objetivo aumentar el nivel de ventas, o sea, es incrementar el diferencial de Q, entonces no les queda otra cosa más que bajar esos precios, ¿no? O para cumplir con la ley de la demanda, ¿no? Entonces nos encontraríamos de que esta vez el ingreso marginal va a ser igual a P más la derivada de Q con relación a P. ¿De acuerdo? Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos construir la regla de oro de otra manera, pero sigue siendo la regla de oro, ¿no? Acá está entonces lo que acabamos de decir, es P más Q por la derivada de P con relación a Q. Y acá se ha hecho una pequeña jugada, ¿no? Se ha añadido el P acá, ¿no? Y como se ha añadido P para evitar problemas, se ha dividido entre P, ¿no es cierto? Entonces no pasa nada. Pero eso va a permitir factorizar, ¿no es cierto? Y van a encontrar este resultado de acá. Este resultado es importante, ¿no? Este resultado lo que me dice es que, considerando precios variables, o sea, no es el modelo competitivo, considerando precios variables que enfrenta una empresa, el ingreso marginal va a ser el precio más, ¿no?, el precio partido, la elasticidad precio de demanda. Pero tengan ustedes en cuenta de que acá yo tengo la elasticidad precio de demanda, ¿no? Y la elasticidad precio de demanda tiene signo negativo. En otras palabras, el ingreso marginal va a ser el precio menos algo, ¿no? El ingreso marginal es el precio menos algo, porque la elasticidad precio de demanda tiene signo negativo, ¿no? Y esta es otra confirmación de que la función de demanda está arriba, la función de demanda es el precio, porque es el ingreso medio, está arriba de la función de la curva de ingreso marginal, como ya vimos desde el comienzo de este capítulo, ¿no? Pero si ustedes entonces saben de que existe esta relación, ¿sí? Recuerden, la relación sale de acá, ¿no? Esto es Q partido P multiplicado por diferencial de P sobre diferencial de Q. Y la elasticidad, ¿no es cierto?, es diferencial de Q partido diferencial de P por P sobre Q. Vale decir, esto es la inversa de la elasticidad y nos conduce a este resultado, ¿no? Pero si aplican la regla de oro, ustedes tienen que igualar el ingreso marginal con el costo marginal, y entonces ahora tienen que hacer esto de acá. Atención, esto solo es válido para el nivel de producción donde el monopolista maximiza el beneficio, ¿no? O sea, ustedes no pueden decir
el ingreso marginal como P más P partido sobre la elasticidad precio de demanda siempre va a ser igual al costo marginal. No, solo va a ser igual al costo marginal en un punto. El punto que corta la curva de ingreso marginal con la curva de costo marginal, vale decir, para el nivel de producción donde el monopolista maximiza el beneficio. Si ustedes ahora cambian el lugar de los términos, se van a encontrar con este resultado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen acá? Precio menos costo marginal partido, el precio va a ser igual a la inversa de la elasticidad precio de demanda, pero con signo negativo, ojo, con signo negativo, ¿no? Entonces, este P de acá, cuando el costo marginal pasa para acá, quedaría P menos costo marginal. El otro pasa como menos por 1 sobre la elasticidad, después pasa derivando P, ¿no? Entonces siempre vas a tener este signo negativo. ¿De acuerdo? Muy bien, sigue entrando. Ya tenemos 37 alumnos, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, si tenemos ya esta relación, atención, esta relación la vamos a ver dentro de un momentito. Esa relación ya es, esta relación ya es L, ¿no? Ya es L, que es Lerner, ¿no? Que es Lerner, ¿no? El Lerner entonces es un indicador de el poder que el monopolista, la empresa, tiene con relación al mercado. Lo vamos a ver dentro de un momento, ¿no? En consecuencia, pues, la política de precios del monopolista se rige con este criterio, ¿no? Esta es la política de precios. Recuerden que el nombre de esta parte de la diapositiva, la regla de oro para fijar los precios, ¿no? Entonces, si en condiciones de competencia perfecta el precio es igual al costo marginal, ustedes pueden apreciar ahora de que bajo condición de monopolio, el precio va a ser igual al costo marginal, pero dividido entre uno más el inverso de la elasticidad precio de demanda, ¿no es cierto? Ahora, si ustedes analizan esta relación, este resultado, ¿no? La elasticidad, si fuera, por ejemplo, infinita, ¿no es cierto? Entonces le está dando ahí la inversa de la elasticidad sería cero, ¿no es cierto? Y el resultado sería precio igual a costo marginal, ¿no? Entonces, esta conclusión es muy importante, ¿no? Entonces, estamos hablando de que esto sigue siendo la regla de oro. Esto sigue siendo la regla de oro, ¿no? El precio igual a costo marginal, ¿no? Porque la elasticidad precio de demanda es infinita, ¿no? Lo cual significa que estamos frente al modelo competitivo, ¿no? ¿Ok? Ok, entonces esta es una relación muy importante, ¿no? Una relación que nos está diciendo, pues, de que la regla de oro en el modelo competitivo es la misma regla de oro en el modelo de monopolio, es la misma, ¿no? ¿Por qué es la misma? Porque habíamos dicho en su oportunidad de que la regla de oro es igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Solo que el ingreso marginal, siendo la derivada del ingreso total y estando en el modelo competitivo, el precio es paramétrico, ¿no? Y por lo tanto se convierte en precio igual a costo marginal. O lo que dijimos en un momento, precio igual, ingreso medio igual, ingreso marginal, ¿no es cierto? Entonces ahora encontramos la misma regla de oro, porque esta es la regla que maximiza el beneficio y permite determinar el precio para el monopolista, ¿sí?
Muy bien, muy bien. Bueno, ustedes ven ya las aplicaciones en términos de ejemplos, ¿no? Y acá viene otro tema, ¿no? Si el mercado monopolista, si un mercado monopolista no tiene curva de oferta, o mejor, si una empresa monopólica tiene curva de oferta. A ver, ¿qué cosa es una curva de oferta? ¿No es cierto? En el caso del modelo competitivo, habíamos dicho, pues es sometida a restricciones, es la curva de costo marginal, ¿no? Donde las restricciones eran tramo creciente y a partir del costo variable medio mínimo, ¿no? Y que representa ya desde nuestro primer curso de economía, ¿no? La curva de oferta de una empresa es en realidad el conjunto de pares ordenados de precio, cantidad, ¿no? Tales que el precio es el precio mínimo que está dispuesto a aceptar el empresario para llevar esa cantidad de unidades al mercado, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de la empresa competitiva, ¿eso es un punto? Pues no, pues son infinitos puntos, ¿no? Si la empresa pues tiene una función de costo marginal así, ¿no es cierto? Y nosotros separamos la parte que corresponde, digamos, a lo que es el costo marginal creciente y por encima el costo variable medio, entonces lo que vamos a tener como resultado pues es un tramito, ¿no? Es un tramito, es un tramo de la curva eh, como este, ¿no? Un tramo, quiero pintar eso de color verde, no importa. De tal manera que esa sería la curva de oferta, pero si esa es la curva de oferta y yo la llevo ya al esquema, al esquema típico, ¿no? De una función de oferta, entonces yo tendría algo como esto, ¿no? Lo cual significa de que acá hay infinitas combinaciones, ¿no es cierto?, de precios y cantidad, ¿no? Con los cuales la empresa va a tomar decisiones, ¿no? Entonces hay infinitas de esos puntos, ¿no? Bueno, acá lo que nos están diciendo es, mira, si tú eres un monopolista no hay infinitos puntos, no hay un punto nada más, ¿no? Y para demostrar eso vamos a utilizar el teorema del absurdo, pues, ¿no? Entonces vamos a decir, oye, supongamos que hay más de un punto, ¿no? Y eso es lo que el profesor Pini nos plantea en esta diapositiva. Entonces vamos a apreciar qué cosa hay acá, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden estar viendo en este momento, ¿no es cierto? Es en el lado izquierdo, por ejemplo, en el lado izquierdo tiene la función de costo marginal y tienen una función de demanda como D1, para la cual corresponde una función de ingreso marginal como ingreso marginal 1. Son las líneas continuas, ¿no? Pero enfrentado a la curva de demanda 2, ¿no? Que es línea discontinua y que ustedes pueden apreciar que está más horizontalizada que la función de demanda 2, hay una correspondiente función de ingreso marginal 2, ¿no? Entonces vamos a lo que sería la solución del monopolio de precio único, ¿no? Entonces, ustedes eliminan la demanda 2 y el ingreso marginal 2, ¿ok? Desapareció de la imagen de ustedes no tienen esa. Y ustedes tienen de 1 y el ingreso marginal 1 y el costo marginal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Igualar el ingreso marginal con el costo marginal. Y ahí está el puntito negro. Yo voy a marcarlo, ¿cierto? Ahí está ese puntito negro, ¿no es cierto? Esa es la aplicación de la regla de oro para el monopolista, ¿no?
Entonces, ¿qué hace el monopolista en esas circunstancias? ¿No? Baja, ¿sí? Y determina a cuánto va a producir. Entonces, eso que va a producir lo llamamos pues Q sub 1, porque tengo demanda 1, ¿sí? Ingreso marginal 1, y ahora sería la producción 1, que es la que maximiza el beneficio. Y después el monopolista sube hasta alcanzar la curva de demanda, ¿no? Y fija el precio que es P sub 1, ustedes lo pueden ver ahí a la izquierda, ¿no es cierto? Ok, en otras palabras, esa sería el precio y la producción para el monopolista, ¿ok? Al precio P sub 1, el monopolista está produciendo Q sub 1, ¿lo tenemos? Al precio P sub 1, el monopolista está produciendo Q sub 1 y está maximizando el beneficio, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si el monopolista se enfrenta con la función de demanda 2, que está más horizontalizada? Bueno, ahora ustedes borran demanda 1, ingreso marginal 1 y solamente nos quedamos con demanda 2, ingreso marginal 2, ¿no es cierto? Entonces se aplica la regla de oro, el ingreso marginal 2 se corta con el costo marginal 2, atención, atención, y es el mismo punto que el anterior, ¿no? Es el mismo punto. Entonces, ¿qué hace? Baja y determina el nivel de producción, que ahora es Q sub 2 y que ustedes pueden ver que es igual a Q sub 1, que es lo que aparece acá, ¿no? Q sub 1 es igual a Q sub 2. Pero después, ¿qué tiene que hacer el monopolista? Sube hasta alcanzar la curva de demanda D2, D2, ¿no? Entonces, ahora el monopolista sube hasta alcanzar esta, hasta alcanzar esta curva de demanda, ¿no es cierto? Este punto de acá, que es un punto de la curva de demanda, 2, ¿no? Y fije en consecuencia P sub 2. Conclusión ahí, ¿sí? Conclusión ahí. Para el mismo nivel de producción hay dos precios. Hay dos precios. Para el mismo nivel de producción hay dos precios. No hay un solo precio, sino hay dos precios, ¿no? O sea, si el monopolista se enfrenta con una demanda más horizontalizada, atención, escuchen eso, más horizontalizada quiere decir que más elástica, ¿no? Entonces fija un precio más bajo. Si el monopolista se enfrenta a una curva de demanda más verticalizada, fija un precio más alto, porque es menos elástica, ¿no? Pero vamos a hablar de más elástico, más inelástico en el tramo elástico, ya vamos a hablar de eso que parece medio raro, ¿ok? Entonces acá encuentran ustedes un caso que vendría a ser la negación de lo que es una función de oferta, pues, ¿no? Entonces una función de oferta implica, pues, un punto que implica un precio y una cantidad, un precio y una cantidad, ¿no es cierto? Pueden haber infinitos de esos precios, pero acá resulta que hay una cantidad, solo hay una cantidad y hay dos precios. Eso ustedes lo manejan mejor que yo, no es una función, es una relación, ¿no? Es una relación, no es una función, ¿no? Esto es el lado izquierdo de este gráfico, el panel izquierdo, ¿no? Veamos el panel derecho, el panel B, ¿no? El panel B nos trae lo mismo, pero con conclusiones exactamente inversas, ¿no? De nuevo, ustedes tienen la demanda 1 y tienen la demanda 2, y por lo tanto tienen el ingreso marginal 1, el ingreso marginal 2, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que si ustedes aplican la regla de oro para las condiciones, digamos, por decir ahora, iniciales, o sea, eliminen ustedes demanda 2, ingreso marginal, perdón, sí, demanda 2 y ingreso marginal 2, y se quedan con demanda 1 e ingreso marginal 1, ¿no? Entonces, ahí está el punto donde se encuentran, que es la aplicación de la regla de oro, y entonces el monopolista baja y va a determinar el nivel de producción Q sub 1, ¿no? Luego va a subir, ¿no es cierto? De acá, entonces, sube hasta alcanzar la demanda 1, ¿no es cierto? Entonces, sube hasta acá, hasta este punto, ¿no? Y entonces alcanza la
función de demanda 1, ¿no? Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí, en ese punto de ahí, es la demanda 1, ¿no? Y por lo tanto fija el precio P sub U. ¿Lo tenemos? Ahora que ha hecho eso el monopolista, bueno, eliminamos demanda 1, ingreso marginal 1 y nos quedamos con demanda 2, ingreso marginal 2. ¿Y qué cosa es lo que estamos encontrando, ¿no? Lo que estamos encontrando es que el punto donde se aplica la regla de oro ya no es el mismo, sino es este de acá, ¿observen? Es este de acá, que es, este es el nuevo punto, ¿no? O sea, ahí está el costo marginal interceptándose con el ingreso marginal 2, ¿no? Por lo tanto, lo que hace el monopolista es bajar, ¿sí? Y va a encontrar este nivel de producción que es Q sub 2. Este es el nivel de producción que maximiza el beneficio, ¿de acuerdo? Entonces ya estamos hablando de que no es el mismo nivel de producción, y no son dos niveles de producción. Ahora que ya tiene el nivel de producción que maximiza el beneficio, el monopolista sube hasta alcanzar la curva de demanda de 2, ¿no? La curva de demanda de 2, y eso se va a producir acá, ¿no? Acá. Y esto le permite generar el precio P sub 2, pero ustedes pueden apreciar que P sub 1 es igual a P sub 2, ¿no? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, de nuevo, conclusión, ¿no? Si un monopolista puede fijar la misma producción de maximización del beneficio, ¿no? Para dos demandas diferentes, lado izquierdo y lado derecho, si un monopolista puede fijar el mismo precio para dos niveles de producción diferentes, entonces no tenemos funciones de oferta, sino relaciones, ¿no? Y por lo tanto no existe la curva de oferta para el monopolista, ¿no? Entonces, esto es una aplicación bien interesante, ¿no? No sé si ustedes tienen alguna consulta hasta aquí, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces. Y vamos ahora a otra aplicación, ¿no? En esta otra aplicación que queremos ver, la idea es cuáles serían los efectos de la aplicación de un impuesto a un monopolista, ¿no? Esta es una pregunta interesante, ¿no? Porque todos nosotros recordamos el modelo competitivo, ¿no? Entonces, en el modelo competitivo, ¿sí? Ustedes tienen un esquema más o menos así, ¿no? Ustedes tienen una función de demanda y tienen una función de oferta, ¿no? Porque así es como se va a determinar el equilibrio en el mercado, o sea, el precio, ¿no? El precio se va a determinar igualando, pues, la demanda con la oferta. Entonces ahí tienen ustedes ya un precio de equilibrio. Entonces el gobierno decide aplicar un impuesto, sea a la demanda o sea a la oferta. Entonces si el gobierno aplica un impuesto, solamente por razones de ilustración vamos a aplicarlo a la oferta, entonces ustedes tendrían pues de que se va a producir una contracción de oferta, ¿no? Se va a producir una contracción de oferta. Y el nuevo equilibrio está arriba a la izquierda, lo cual implica un precio más alto por efecto del impuesto, ¿sí? Y un nivel de producción menor, ¿no? O sea, los mercados se reducen frente a la aplicación de impuestos por parte del gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha subido el precio, no? Antes de saber cuánto subió el precio, yo quisiera estimar cuál es la distancia en que se ha movido la curva de oferta, ¿no? Antes del impuesto, con la curva de
oferta después del impuesto, y es la que ustedes pueden ver ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace una empresa cuando el gobierno le aplica un impuesto, ¿no? Simplemente eleva el precio de oferta, atención, no el precio del mercado, porque ellos no deciden el precio del mercado, sino cada uno decide, bueno, si yo le tengo que pagar 3 soles al gobierno por cada unidad que yo vendo, y yo vendía al precio P, entonces ahora le voy a vender al precio P más T. O sea, le va a decir, no me fastidien, yo no voy a pagar el impuesto, que lo paguen los consumidores. Eso hace de que la distancia vertical que yo he marcado ahí con una barrita negra es la misma a lo largo de todo el recorrido de ambas curvas de oferta. La curva de oferta sin impuestos y con impuestos son paralelas, ¿no es cierto? Entonces, esa distancia vertical obviamente es el impuesto. Esa distancia es el impuesto. Y si ese es el impuesto, entonces el precio con impuestos, el precio con impuestos sería este de aquí, ¿no es cierto? Este sería el precio con impuestos, ¿no? Y resulta de que el precio anterior, el precio de equilibrio anterior, es este de acá, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que arribamos, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, quiero escuchar cuál es la conclusión a la que se arriba cuando el gobierno aplica un impuesto en un mercado, ¿no? Me lo dicen por su micrófono o por el chat. Intervenciones. El beneficio del consumidor se reduce, profesor. Ok, pero eso es válido siempre, ¿no es cierto? O sea, lo que quisiera es que prestes atención al grafiquito que hemos colocado ahí, ¿no? ¿A qué conclusión puedes arribar? Obviamente una subida del precio disminuye pues el excedente del consumidor, ¿no? Estamos de acuerdo contigo. Pero estamos hablando de cuánto subió el precio, ¿eh? ¿Cuánto subió el precio? ¿No? Tengan en cuenta esto, ¿no? La curva de oferta del mercado es la suma horizontal de las curvas de oferta de cada una de las empresas, ¿no es cierto? Ya lo vimos. Entonces, si ustedes piensan en la curva de oferta de una empresa, y la empresa está vendiendo a 10 soles, y el gobierno dice, me tienes que pagar 1 sol por cada unidad que vendas, ¿no? Entonces la empresa dice, no, yo no te pago el sol, yo subo el precio. Entonces, oye, ¿cómo subes el precio? En el monto del impuesto, pues obviamente. Entonces si yo vendía a 10 soles y ahora tengo que darle 1 sol al gobierno, ahora voy a vender a 11 soles. ¿Estamos? Esa sería la conducta lógica de un empresario, ¿no? Pero acá no estamos hablando de eso. ¿Por qué? Porque el empresario no es competitivo y no fija el precio, lo cual no quiere decir de que no fije el precio de oferta. Ojo, los empresarios fijan el precio de oferta, no fijan el precio del mercado. El mercado son dos, ¿no? Es oferta y demanda. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que, esto está, ok, lo que está ocurriendo aquí es que las empresas han decidido subir su precio, o sea, el precio de oferta, el precio de las empresas, en el monto del impuesto. Por eso es que esa vertical que yo he trazado, esta de acá, esto de acá es el monto del impuesto. Eso de ahí es este impuesto, por decirlo, ¿no? Es T de tax, ¿no? Este es el impuesto. Entonces, en cuanto han subido, en cuanto se ha desplazado la curva de la oferta sin impuestos a la curva de oferta con impuestos en el monto del impuesto, ¿sí? Lo que estoy diciendo entonces es que las empresas quieren que el precio suba en el monto del impuesto. Pero querer es una cosa y poder es otra, ¿no es cierto? Entonces, ellos han subido el precio de oferta, pero no le han consultado a los consumidores, que es la demanda.
¿no es cierto? Entonces, dada la demanda, ustedes aprecian de que el precio que existía antes, que era este, que era el precio, ha subido ahora aquí, ha subido ahí, que no es igual al monto del impuesto, que es menos del impuesto, ¿sí? La conclusión de esto es la siguiente, ¿no? El monto del impuesto se distribuye entre los consumidores que pagan el aumento del precio, ¿no? Y los productores, ¿no? Que pagan el impuesto, ¿no? Que pagan el impuesto, entonces se distribuye, ¿no? En otras palabras, si el impuesto es 100%, ¿no? Dependiendo, ya esto ustedes lo tienen que recordar de su curso anterior, de sus cursos anteriores, el primer curso, dependiendo de la elasticidad, ¿no? Mientras más elástico, ¿no? Más reacciones frente a la carga del impuesto, ¿no? Entonces, las demandas más elásticas, por ejemplo, piensen en esta curva de demanda, y esta curva de demanda hagan horizontal, ¿no? Y entonces, si es horizontal, la demanda es perfectamente elástica, ¿no? Y si la demanda es perfectamente elástica, son los consumidores los que deciden el precio, ellos solitos deciden el precio, solitos, ¿no? Y por lo tanto, si se aplica un impuesto, el precio no va a cambiar y el 100% del impuesto lo pagan los productores. Al revés, si ustedes cogen la curva de oferta de las empresas en el mercado y la colocan de manera vertical, ¿no es cierto? La cantidad queda determinada por los vendedores, pero no el precio. Entonces los consumidores van a determinar el precio. En ese caso van a permitir de que el precio suba y todos los consumidores van a pagar el 100%. Entonces, en el primer caso, cuando la demanda es perfectamente elástica, los consumidores pagan 0 del impuesto y los productores 100% del impuesto. En el segundo caso, cuando la oferta es perfectamente inelástica, los productores pagan 0 del impuesto y los consumidores pagan 100% del impuesto. Estos son los casos extremos, ¿no? En los casos en donde no haya elasticidad perfecta de ningún lado, ni inelasticidad perfecta de ningún lado, como el caso que están viendo en la gráfica, el monto del impuesto se distribuye entre productores y consumidores, ¿sí? Entonces, si hay un impuesto de 5 soles, entonces, por decir algo, ¿no? 2 soles 50 pagan los consumidores y 2 soles 50 pagan los vendedores, ¿de acuerdo? Una cosa diferente, atención, es quién es el que le da el dinero a la SUNAT. Eso es otra cosa, ¿no? Acá lo que estamos diciendo es que el empresario da el dinero a la SUNAT, pero ¿de dónde lo da? Da de lo que cobra del precio, pues, ¿no? Y el consumidor acepta un incremento de precio, para este caso más general, que es menor al monto del impuesto, ¿no? Muy bien, si recordamos eso, entonces la pregunta es, ¿y si le aplicamos un impuesto? Estos son impuestos específicos, ¿no? La situación no cambiaría mucho si los impuestos fueran ad valorem, ¿no? Es decir, porcentuales. Entonces, la idea acá es, bueno, si el gobierno le aplica un impuesto al monopolista, entonces el monopolista desplaza su curva de costo marginal en el monto del impuesto, ¿no? Para poder transferir a los consumidores el impuesto bajo la forma de un incremento en el precio. Entonces aquí una recomendación a los futuros expertos en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Si ustedes van a recibir la indicación de política económica, de política fiscal, ¿no es cierto?, de elevar el impuesto a los monopolios, ustedes tienen que decir un momentito, ¿no?
déjenme mirar a qué monopolios hay y cómo son esos monopolios, porque de repente el tiro no sale por la culata, ¿no? Es decir, de repente no es correcto esto. Entonces, atención acá, atención acá. Acá tiene un caso atípico, ¿no es cierto? ¿Qué observan ustedes? Observan de que la curva de demanda del monopolista, es un monopolista porque la curva de demanda tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? La curva de demanda es no lineal, ¿no? Comparada con lo que habíamos trabajado hasta ahora, ¿no? Asumamos una función de demanda lineal, ¿no? Acá pues el profesor Pindi dice, bueno, vamos a asumir una función de demanda no lineal, ¿no? Obviamente si la función de demanda es no lineal, la función de ingreso marginal es no lineal, ¿sí? Por razones de ilustración se está asumiendo costos marginales constantes, ¿no? Entonces, dada la situación inicial, ¿no es cierto?, donde la demanda es D y el ingreso marginal es la curva que está más abajo, más, un celeste más acentuado, la regla de oro se está aplicando aquí, ¿no? La regla de oro está aplicada aquí. Ahí lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, están hablando ustedes de decidir un nivel de producción que maximiza el beneficio del monopolista aquí, ¿no es cierto? Y después de eso, ¿qué es lo que va a hacer el monopolista? Pues va a subir, ¿ok? Y va a determinar el precio que va a fijar, ¿no? Y ese precio es P sub 0. Ok, situación inicial clara, ¿no es cierto? Vamos a la situación final. Ahora, el gobierno decide aplicar un impuesto específico de T soles por unidad. ¿Cuál es la reacción del monopolista? Pues muy sencilla, pues, ¿no? Desplaza verticalmente su función de costo marginal, ¿no? En T unidades, ¿no? Exactamente como ocurre en el modelo competitivo, solo que en el modelo competitivo lo que se desplaza hacia arriba es la suma de costos marginales relevantes, ¿no? O sea, la suma de curvas de oferta de cada una de las empresas y la desplaza verticalmente exactamente en el monto del impuesto. Acá el monopolista dice lo mismo, ok, el gobierno quiere que yo le dé T soles, yo no se lo voy a dar, yo voy a sacarlo del bolsillo del consumidor y se acabó, pues, ¿no? Se acabó. ¿Estamos? Entonces, ahora que la curva de costo marginal no es la misma, sino es costo marginal más T, tenemos que cortar la curva de costo marginal nueva, la desplazada, con la curva de ingreso marginal. Y atención a la curva, al codo, ¿no? Al codo. El codo es el cambio de curvatura, ¿no? Entonces, este es el ingreso marginal que no se ha modificado, pero este ya no es el costo marginal. El costo marginal es acá, entonces, allí donde ellos se han encontrado, ¿no es cierto? Es aquí, ¿no? Entonces, muy bien. ¿Qué hace el monopolista? El monopolista baja y determina el nivel de la producción, ¿no? Y luego va a subir, atención acá, luego va a subir, ¿no es cierto? Y entonces va a encontrar la curva de demanda, ¿sí? Y va a fijar este precio, el precio P sub 1, ¿no? ¿Estamos? Y ahora ustedes me dicen las conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones de ustedes, eh? ¿Los escucho o los leo? Bueno, vamos, están ahí, necesito intervenciones.
Muchísimos, Gustavo, pero primero quiero que me respondan la pregunta, ¿no? Gustavo pregunta si hay ejemplos aplicados, y precisamente los ejemplos aplicados son los estudios que hacen los jóvenes ingenieros economistas precisamente en el MEF, ¿no? En esa área. Hay que tener mucho cuidado cuando se quiere aplicar un impuesto a empresas que tienen poder sobre el mercado, a empresas que tienen poder sobre el mercado, ¿no? Lo que estoy preguntando es qué ha pasado. Sí, hemos aplicado la regla de oro 2 veces y todo está ok desde el punto de vista del monopolista. O si quieren, la pregunta que hay que hacer frente a ustedes que aplicaron esta política a este monopolio que tiene una función de demanda no lineal, la pregunta a ustedes sería, oye, ¿y qué tal? ¿Cómo lo tomó el monopolista? ¿Se enojó mucho el monopolista o no? Eso es lo que quiero que me digan. Ok, ¿nadie? Profe, Sí, por favor. al parecer, bueno, por la imagen parece que el ingreso del monopolista se disminuye bastante, porque a comparación del inicio, la distancia entre la demanda y el ingreso marginal no es tanto como la que hay al final. A ver, interesante, pero miremos lo siguiente, ¿no? Miremos lo siguiente. La pregunta es esta. Acá la diapositiva se ha molestado en calcular la variación del precio, ¿no? ¿Sí? Ahí tienen el delta P, ¿sí? ¿Qué cosa es la variación del precio? Es el precio con impuestos, que es peso 1, menos el precio sin impuestos, que es peso 0, ese es el delta P. ¿Sí? Entonces la pregunta es, oye, delta P es igual, mayor o menor al impuesto. El impuesto está acá, el monto del impuesto está acá. ¿Sí? Entonces la pregunta que se hace el profesor Pende que es, oye, el incremento en el precio, ¿no? ¿Es igual al monto del impuesto? Cosa que puede ocurrir en el modelo competitivo, ¿sí? Cuando los consumidores aceptan el traslado de todo el impuesto, ¿sí? Y lo que va a ocurrir cuando la curva de oferta de los productores es perfectamente inelástica, ¿no? Puede ocurrir. O el cambio del precio es menor al monto del impuesto, cosa que ocurre en el modelo competitivo cuando entre ellos, como hemos anotado ahí, se distribuyen el pago del impuesto, ¿no? Los consumidores con el aumento en el precio, que no es igual a el monto del impuesto, y los productores con la reducción en el ingreso por cada unidad vendida, porque no pudieron precisamente trasladar todo el impuesto, ¿no? En otras palabras, la carga del impuesto en términos porcentuales es X% consumidores más X% productores igual al monto del impuesto 100%. Pero lo que ustedes están mirando acá, y esa es la idea, es que el cambio en el precio, ¿no? A diferencia de esta intervención, el cambio en el precio, miren la magnitud, es mayor al impuesto. Entonces, cuando yo les decía, ustedes díganme, después de aplicar el impuesto, ¿cómo se siente el monopolista? El tipo es el tipo más feliz del mundo, ¿no? Es el tipo más feliz del mundo, porque obviamente los precios han subido más que el monto del impuesto. El efecto recesivo que constriñe el mercado es el que tú estás planteando, pero todo impuesto
reduce el tamaño del mercado. Entonces, el giro de Q sub 0 a Q sub 1 es un giro que hace que el tamaño del mercado sea más pequeño. El efecto final sobre los ingresos totales es discutible, ¿no? Bueno, yo diría que no sería discutible, que aumentan los ingresos del monopolista, ¿no? Obviamente, sí, también lo que me dice Andrés, ¿no? También es equivalente a lo que ocurre con los consumidores. La idea de esta diapo es la siguiente, ¿no? Cuidado si ustedes quieren aplicar un impuesto al monopolista que tiene poder sobre el mercado y por lo tanto puede fijar un precio. Y si fija un precio, ese podría ser mayor al monto del impuesto. Oiga, ¿y cómo ocurre eso? Entonces, como pregunta Gustavo, si es que la función de demanda es una función no lineal, ¿no? Y las funciones de demanda no lineales son muy sencillas, ¿no? Ustedes pueden tener una función de demanda no lineal, ¿no es cierto?, de este tipo, ¿no? Sí, va. De este tipo, ¿eh? ¿Estamos? ¿No? Y esa ya es una función de demanda no lineal, ¿no? Obviamente, en el caso de aplicaciones concretas, no se tiene pues la curva de demanda, sino tienen comportamientos puntuales que se llevan pues a análisis de regresión, etcétera, para poder hacer este tipo de estimaciones, ¿no? Pero bueno, la idea era esa, decirle, fíjense, regla de oro, cómo hace el monopolista para fijar el precio, ¿no? Me permite decir, oye, mira, va a depender de la elasticidad, ¿sí? Me permite hallar un indicador como Lerman, ¿no? Que ahora vamos a comentar. Número 2, ¿no? Oye, ¿y cómo ocurre con los impuestos? ¿Ocurre como ocurría en el mercado competitivo? No, puede no ocurrir así. Puede no ocurrir así. Ok. Esto nos lo saltamos porque nosotros lo hicimos precisamente de una manera provocadora, empezando, como dicen el 99% de los libros, con el modelo competitivo, ¿no? Alguna vez me voy a animar a empezar al revés, ¿no? Primero con el monopolio y después con la competencia, como lo hace Andrew Schulter, ¿no? Pero bueno, ahí utilizamos, pasemos al monopolio como convirtiendo en una sola empresa un montón de empresas, ¿no es cierto? Y ese es monopolio multiplanta, ¿no? Eso lo hemos trabajado, ya ustedes lo vuelven a revisar, ¿no es cierto? Ustedes lo vuelven a revisar. Y acá está ya lo que habíamos avanzado, ¿ya? Denme un minuto, por favor. ¿Cómo te fue, ¿Todo bien? Ok, bueno, ya estamos, ya estamos aquí. Y vamos al siguiente paso, que es
la idea de medir cuál es el poder que tiene el monopolista, lo cual nos va a llevar al tema de Lerner, ¿no? El índice de Lerner, sí. ¿Alguna pregunta, Oscar? Ok, bueno. Me escriben si tienen alguna pregunta. Bueno, vamos a ver este tema, ¿no? Entonces, miremos el panel A, que habla de la demanda del mercado de cepillos, ¿no? Mientras que el panel B habla de una parte de esto, ¿no? Pero que es la demanda de cepillos, pero de parte de una empresa. Son dos funciones de demanda. Dos funciones de demanda diferentes, ¿no? En el caso del mercado estamos hablando de 1 a 5, ¿no? En el caso de la empresa es mayor, ¿no es cierto? Es más elástica, ¿no? Al precio dice de 1,50 la demanda en el caso de la empresa tiene una elasticidad igual a 6, o sea, es bien elástica, ¿no? Sin embargo, dice, la empresa A tiene un poder de mercado, ¿no? El precio que va a maximizar su beneficio es mayor al costo marginal. O sea, lo que ustedes están viendo es el punto donde se está ubicando la empresa con una demanda en un punto donde la demanda es muy elástica, como 6. Sin embargo, esta empresa tiene un fuerte poder sobre el mercado, porque ustedes pueden ver cómo la empresa se distancia con relación al costo marginal, ¿no? Entonces, decíamos hace un tiempo, ¿no? Las empresas con poder de mercado, vale decir que enfrentan funciones de demanda dependiente negativa, ¿no? Es probable que estén más interesadas en vender más y por lo tanto bajar precios que subir precios contra el lugar común, ¿no? De decir monopolistas malditos que suben los precios, etc. En general es bajar los precios, ¿no? ¿Y por qué? Porque con demandas elásticas, pues los precios pueden estar arriba del el costo marginal, ¿no? Lo cual nos dice de que las empresas, a ver, si ustedes también recuerdan esto, porque lo hemos visto en dos casos, lo hemos visto cuando hablábamos de el mercado competitivo, cuando hablábamos de el mercado monopólico, ¿no? Decíamos algo como esto, ¿no? Perdón. Decíamos algo como esto. ¿Cómo es la función de ingreso total en el caso del modelo competitivo, ¿no? Y decíamos es una función lineal, ¿no? La diapositiva lo presentaba como lineal, ¿no? Pero ¿cómo es en el caso monopólico, ¿no? Es no lineal, ¿no? Entonces, si esto fuera así, o sea, si es así, entonces, ¿qué pasa con, qué cosa creen ustedes que sería algo como esto, donde en el eje horizontal ustedes tienen cantidades, ¿no? Y ahora tienen una parábola vertical, ¿no? ¿Qué sería esa parábola vertical? ¿Qué sería para ustedes la parábola vertical? Asumiendo de que la empresa tiene una función de demanda no lineal, ¿no? Como la que planteamos al comienzo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna idea ahí? O sea, ustedes tienen acá cantidades de la empresa, estamos hablando de un monopolio, ¿no? Sí.
y la empresa tiene ingreso total, ¿no es cierto? La empresa tiene un ingreso total. Ese ingreso total de que va a depender ese ingreso total, ¿no? Si la empresa fuera, pues, una empresa competitiva, esa función es lineal, ya lo habíamos dicho, ¿no? P por Q es igual a ingreso total, pero P es un parámetro, ¿no? Pero acá P por Q es igual al ingreso total, pero Q es un parámetro y P es un parámetro. Y ustedes, ¿qué cosa están encontrando acá? Ustedes están encontrando que hay un tramo, ¿no? Donde el ingreso total es... Hay un tramo donde el ingreso total es creciente, ¿no? Pero hay un tramo donde es decreciente, ¿no? Hay un tramo donde es decreciente. Entonces les pregunto a ustedes, ¿dónde se ubicarían ustedes? ¿Donde la empresa tiene ingresos totales crecientes o donde tiene ingresos totales decrecientes, ¿no? ¿En qué lugar se ubicarían? ¿No? En realidad la decisión va a tener que ver con la velocidad con la cual crecen los ingresos totales, ¿no? Y esa velocidad es ingreso marginal. En el tramo donde los ingresos totales son crecientes, el ingreso marginal es decreciente pero positivo, ¿no? En el caso donde el ingreso total es máximo, el ingreso marginal es igual a cero, ¿sí? En el caso donde los ingresos totales son decrecientes, el ingreso marginal es negativo, ¿sí? Eso significa entonces, para ya colocarlo en el otro lado, en este lado de acá, donde yo tengo una función de demanda para la empresa, y ahora voy a volver a mi esquema del modelo ideal de una función de demanda, ¿no es cierto?, lineal. Yo tendría que trazar la función de ingreso marginal, ¿no? Y la función de ingreso marginal me va a salir más o menos así, lo que ustedes están viendo, ¿no? Lo que ustedes están viendo. ¿Listo? Y ustedes pueden apreciar de que hay un tramo del ingreso marginal que es negativo, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿ustedes se ubicarían para aquellos niveles de producción donde el ingreso marginal es negativo o se ubicarían en aquellos lugares donde el ingreso marginal es positivo, ¿no? Y eso va a estar ligado, obviamente, a los temas de elasticidad, ¿no? Los temas de elasticidad, porque dado este ingreso marginal cero, ahora les pregunto a ustedes cuál sería la elasticidad que corresponda a ese ingreso marginal cero, ¿no? Entonces, ustedes tienen acá un ingreso marginal cero y lo que yo les pregunto es lo que yo les pregunto. Entonces, en ese punto de la curva de demanda, en este punto de la curva de demanda, ¿cuál es la elasticidad precio de demanda? ¿Eh? ¿Cuál es la elasticidad precio de demanda? Respuestas. Ok, perfecto. Entonces, la elasticidad es unitaria, ¿no es cierto? Y en el tramo superior, ¿cómo es la elasticidad? En el tramo superior, o sea, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, ¿cómo es? Estamos hablando de valores absolutos, ¿sí? ¿Ok? Estamos hablando de valores, ya sabemos de que es menos 1, ¿cierto? Pero el otro lado pregunto, hacia arriba, pregunto si este es, por ejemplo,
mayor a 1, ¿no? ¿Será correcto? Y el otro menor a 1. Y vuelvo a preguntar si es correcto, si estoy bien, ¿no? Siempre valores absolutos, ¿no? ¿Sí? Es correcto. O sea, a precios altos, y altos, póngale comillas, los consumidores son elásticos, ¿no? Y a precios bajos son inelásticos, ¿no? Entonces, miren todas estas relaciones, ¿no? Ingreso marginal positivo, cero, y negativo, y ustedes son la empresa, Entonces, ustedes tienen que decir dónde se van a ubicar, ¿no? Hasta ahora mi conclusión, es la mía, no sé si será la de ustedes, es que no operarían para niveles de producción con ingreso marginal negativo. Si eso es correcto, operarían para niveles de producción con ingreso marginal positivo. Si esto sigue siendo correcto, ustedes operarían sobre tramos de la curva de demanda que son elásticos, ¿sí? Y cuando ustedes operan en un mercado sobre tramos de la curva de demanda que son elásticos, ¿sí? Entonces, la política de precios, ¿cuál es? ¿Subir precios o bajar precios? Ahora espero su respuesta, y la verdad, hoy día estoy haciendo un esfuerzo muy grande por trabajar con ustedes, nadie está interviniendo, ¿no? Entonces, repito, si asumimos esos tramos de elasticidad en la curva de demanda, ¿sí? Unitaria, inelástica y elástica, que corresponden a las curvas de ingreso marginal inelástica cuando el ingreso marginal es negativo, ¿no? Unitaria cuando el ingreso marginal es cero, elástica cuando el ingreso marginal es positivo. Entonces uno se ubicaría en niveles de producción y venta, ¿no es cierto?, donde la demanda es elástica, y estoy preguntando cuál sería mi política de precios. Esta es una pregunta para introducción a la microeconomía, ¿no? O sea, si estás operando en un mercado donde la demanda es elástica, ¿cuál es tu política de precios? Alternativa A, no tengo precio. Alternativa B, subo. Alternativa A, no tengo política de precios. Alternativa B, subo precios. Alternativa C, bajo precios. Bueno, por lo menos ya están respondiendo, ¿no? Todos, uno está respondiendo. ¿Sí? Entonces, obviamente sería bajar los precios, ¿no es cierto? Y lo que nosotros les habíamos dicho desde hace ya un buen tiempo es, los monopolistas no suben precios, bajan precios, ¿no? Bajan precios. Obviamente restringidos a la condición de operar sobre tramos elásticos de la curva de demanda, ¿no? Ok, entonces, la idea de acá, toda la idea de acá era, oye, ¿cuánto te puedes elevar por encima del costo marginal? ¿No? ¿Cuánto te puedes elevar? Recuerden, la idea en este punto es que tú estás cobrando un solo 50 por unidad. Entonces, atención, cuando has vendido la unidad número 5.000, estoy hablando independiente de decir de que he vendido 5.000 unidades, sino he vendido 4.999 unidades y vendo la unidad 5.000. ¿Y cuánto me da de ingreso? ¿Cuánto me mete al bolsillo esa unidad 5.000? Un solo 50, ¿sí? Oye, ¿y cuánto me saca del bolsillo esa última unidad? Ese es el costo marginal, ¿no? Bueno, me saca menos, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿cuánto te distancias tú de ese costo marginal cuando fijas el precio, ¿no? Si mi costo marginal es 1 y yo pongo un precio de 500, aleluya, ¿no es cierto? Si mi costo marginal es 1 y yo fijo mi precio 1.2, bueno, soy monopolista, tengo poder, pero mi poder no es tan grande. Creo que dijimos
el caso de hace 1000 años cuando existía la facultad en términos presenciales y había un restaurante, y ese restaurante es un monopolio, pero te vendía pues, un menú de 5 soles, ¿no? Entonces traten de estimar ustedes sus costos marginales y verán de que es un monopolio, pero con un poder bastante menor, ¿no? A ver, lo tengo a Álvaro Bastidas en la sala de espera. Les pregunto a ustedes, ¿Álvaro Bastidas ha estado en clases y lo ha expulsado la conexión o recién aparece? Porque tampoco es hora para entrar a clases, ¿no? Ustedes me dicen, Gustavo me dice, ¿sí? Y acá está entonces Lerner, ¿no? Acá me he equivocado, no es Lernes, ¿no? Es Lerner, ¿no? Entonces, la idea es aplicar esto, ¿no? Gracias. La idea es aplicar esto, ¿no? Precio menos costo marginal partido precio, es decir, la distancia relativa, ¿no? Entonces, acá ustedes tienen la distancia, ¿no? Precio arriba, costo marginal abajo, ¿no? Entonces, esa es la distancia absoluta, ¿no? Precio menos costo marginal. Mi costo marginal es 10, vendo a 15, ¿no? Entonces, me elevo en más 5, ¿no? O yo podría decir, me elevo 50% con relación al costo marginal. Esa es la idea de Lerner, ¿no? Precio menos costo marginal partido precio. Pero si ustedes recuerdan lo que trabajamos hace un rato, ¿no? De la regla, ¿no? De la regla para determinar la política de precios, esto va a ser menos el inverso de la elasticidad precio de demanda. Vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo, ¿no? Entonces, esto estaba acá, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Precio menos costo marginal partido precio era menos el inverso de la elasticidad precio de demanda, y yo le había dicho, ahí está Lerner, ¿no? Ahí está Lerner. Entonces, la distancia relativa, ¿no? Del precio con el costo marginal es un indicador de la fuerza, del poder que tiene el monopolista con relación al costo marginal. Ok, gracias. Precisamente eso era, ese dato era importante, ¿no? Ok, muy bien, entonces eso es menos 1 sobre el inverso de la elasticidad precio de demanda, ¿no es cierto? Igual que antes, ¿no? Si ustedes a la elasticidad le colocan infinito, sería 0, entonces el P que está dividiendo pasa al otro lado como 0 y me queda precio menos costo marginal igual a 0, despejo y me sale precio igual a costo marginal. O sea, si la elasticidad es infinita, el precio es igual al costo marginal y por lo tanto estoy en el modelo competitivo, ¿no? Estoy en el modelo competitivo. Y eso entonces está significando de que hay una conexión, ¿no es cierto? ¿Y de dónde proviene la conexión? De la regla de oro, o sea, de igualar ingreso marginal con el costo marginal. Muchas veces los chicos dicen, bueno, profesor, en competencia es precio igual a costo marginal y en monopolio es ingreso marginal igual a costo marginal. No. En competencia es ingreso marginal igual a costo marginal. Y en cualquier otro modelo es también ingreso marginal igual a costo marginal. ¿Sí? La diferencia está en que el modelo competitivo, el ingreso marginal es igual al precio. ¿Sí? Entonces tengamos claro eso y acá con Lerner ya tienen la conexión total, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, si bien la gráfica se refiere a la distancia absoluta, ¿no? Es una buena ilustración, ¿no? Miren hacia la izquierda, ¿no? Miren hacia la izquierda. El poder que tiene sobre el mercado la empresa que está representada en el panel de la izquierda es más pequeño, ¿no? Porque no se logra levantar mucho con relación al costo marginal. Pero en el panel de la derecha, que se consigue simplemente verticalizando
la curva de demanda, ¿no? Ahí ustedes observan de que la brecha entre el precio y el costo marginal es más alta, ¿no? Es más alta, ¿no? El día de lunes, ¿no? Sí, el lunes, el comercio sacó una nota, ¿no? En su suplemento económico, donde mencionaban a la UNI, ¿no? A nuestra universidad. Al parecer, porque después hubo una intervención de la oficina de imagen, se referían a la facultad de mecánica y al decano en mecánica, ¿no? La noticia era esta, ¿no? Decía, hay unos emprendedores o un emprendedor que ha desarrollado una bicicleta peruana, digamos, ¿no? Para tiempos del COVID, ¿no? Y la evaluación técnica la había hecho la UNI, ¿no? Ahora sabemos por la oficina de imagen que lo había hecho la Facultad de Mecánica, ¿no? Entonces la Facultad de Mecánica había dicho más o menos lo siguiente, ¿no? Aparte de los técnicos, había dicho el coste es 250 y se puede vender en 500, ¿no? Y esa ilustración yo la publiqué en el aula virtual de Economía General, ¿no? Pero la pueden ver el día lunes en el comercio, ¿no? O si quieren me avisan y la coloco también acá. Y le decía a los chicos qué les parece, ¿no? O sea, ¿qué les parece? O sea, hay quien dice de que si el costo es 250, pues se podría vender hasta en 500, ¿no? Bueno, yo dudo mucho de que la Facultad de Mecánica haya hecho un estudio de demanda del mercado. Yo creo que se han limitado a hacer un estudio de la parte tecnológica, ¿no? O sea, es una bicicleta que se parecen a las antiguas bicicletas que tenían esos protectores, no me acuerdo cómo se llaman, para las ruedas, ¿no? Unos tubos, medios tubos, ¿no? En curva que protegían las ruedas, ¿no? Para que no se ensucien y también protegían la cadena, los pedales, ¿no? Y tenían algo para llevar bultos o cargar gente ahí, ¿no? Bueno, hablan de unas características ahí interesantes, ¿no? Pero que se diga de que si cuesta 250, se puede vender a 500, yo no sé, o sea, si eso cuesta 250 y la podemos vender a $50,000, aleluya. Eso no depende de nosotros, eso depende del precio de demanda, y el precio de demanda lo vas a conocer si haces un estudio de demanda. Y el estudio de demanda te da probabilidades de error también, ¿no es cierto? O sea, tú no sabes lo que va a pasar cuando lanzas un producto al mercado. Por ejemplo, digo yo, las bicicletas estos como patines eléctricos, ¿no? No sé si lo han visto ustedes al profesor Mauro yéndose a trabajar con eso. Alguno lo ha visto de repente, lo ha publicado él, ¿no? Entonces, eso está costando algo así como 1.500 soles, ¿no? Podría haber mucha gente que dice, oye, pero si voy a pagar 500 por esta bicicleta, mejor pago pues 1.500 por una eléctrica, ¿no? Y es bacán, pues, ¿no? Y él se va, no sé dónde vive Mauro, pero él se va al Congreso, ¿no? Con esa patineta, ¿no? Entonces, genial, me parece, ¿no? Repito, atención, ¿cuánto te elevas tú con relación a tus costos marginales? Es un asunto de la demanda, ¿no es cierto? Y acá hay un tema fundamental que nos va a marcar lo que va a seguir más adelante, ¿no? ¿Cómo haces tú para parar la curva de demanda? O sea, observen, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para moverse de acá, ¿no? Acá, ¿no? O sea, ¿cómo harían ustedes para hacer ese salto, ¿no es cierto? Ese salto, ¿no? Entonces, es muy probable de que aquí a la izquierda tú lo que tengas pues es un menú de las malditas lentejitas los días lunes en el restaurante de la facultad, ¿no? Entonces es bien horizontalizada, ¿no? Y tu capacidad de fijar un precio por encima del costo marginal está limitada, ¿no?
pero en el otro lado se te ha ocurrido hacer lo mismo, estamos hablando del mismo restaurante de la facultad, pero no el lunes de esa cochinada que se llama lentejitas, sino del viernes, ¿no? Donde tú podías comer una trucha, por ejemplo, ¿no? O podías comerte, pues, ¿cómo le llamaban esto? Un combo de ceviche con chicharrón de pescado y filete de pescado, ¿no? Pero que no te lo vendían a 5 soles, sino a 18 soles, ¿no? Entonces, la capacidad que tú tienes de elevarte por encima del costo marginal tiene que ver con cómo desarrollas tu producto, ¿no? Cómo le das un desarrollo a tu producto. Tú dices menú, sí, pero mira, hoy día tengo el menú ejecutivo de 15, ¿no? Entonces, ok, mira, dame el ejecutivo, ¿no? Entonces logras elevarte por encima del costo, del costo marginal, ¿de acuerdo? Bueno, acá tienen ustedes algunos ejemplos, ya ustedes lo van a ver. Y acá están las fuentes de poder del monopolio, ¿no? Bueno, si hay una empresa, me dice, pues la cruda demanda del mercado es la cruda demanda de la empresa, ¿no? Entonces, la sola existencia de una sola empresa ya te está hablando de una fuente de poder, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes? Las barreras de entrada, ¿no? Uno dice, oye, a medida que sea difícil entrar al mercado, entonces les decía, creo en otro momento, de que ya la salida de Movistar del Perú está decidida, ¿no? Es más, ya ha salido de buena parte de los países de América Latina y se va a concentrar solamente en Europa y creo que también en Asia, algo así, ¿no? Pero sale de América Latina, ¿no? Entonces la pregunta ahora es esta, ¿no? ¿Hay barreras a la entrada de otra empresa? Bueno, invertir pues 5.000, 10.000, 15.000 millones de dólares para el Perú probablemente no sea fácil y si alguien entra pues va a tener todo el poder, ¿no? Entonces es fuente de poder la barrera de entrada, ¿no? Entonces tú dices, si hay 100 inversionistas de 5.000 millones de dólares y bueno, la barrera está en 15.000 millones de dólares, de repente hay uno, dos o tres inversionistas de ese tamaño, ¿no? Bueno, situación difícil para el Perú de hoy, ¿no? Donde no va a haber mayores intervenciones. Entonces, la primera es el nivel de las barreras, ¿no es cierto? El nivel de las barreras, ¿no? Es la condición que impide la entrada de nuevos competidores. La segunda es la interacción, ¿no? Entonces, este es un tema simpático, el tema de la interacción. ¿Por qué? Porque la idea es la siguiente, ¿no? Si hay pocas empresas y se odian a muerte, ¿no es cierto? Entonces, el poder que tienen sobre el mercado es menor, ¿no? Ustedes saben, las operadoras de celulares, ¿no es cierto? Son 3 o 4 en el mercado. A ver, estamos hablando de Movistar, estamos hablando de Claro, estamos hablando de Entel y Vitel, ¿no? La empresa vietnamita. Y seguramente hay otros, pero mucho más pequeños. Pero estos 3 se odian a muerte, ¿no es cierto? Estos 4 se odian a muerte, ¿no? Pero recuerden una cosa que lo vamos a ver más adelante también, ¿no? Cuando hablemos de oligopolios. Cuando hay pocas empresas, las posibilidades de ponerse de acuerdo son más altas que cuando hay muchas empresas, ¿de acuerdo? Es así de sencillo, es como los problemas que puede tener ¿cómo se llama? Gustavo para ponerse de acuerdo con 41 de sus compañeros, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que el caso que tiene la señorita Cecilia, ¿no? Que es la delegada de Economía General, para ponerse de acuerdo con 19 de sus compañeros, ¿no? O si me imagino, no sé, los cursos del 9º, 10º grado, donde de repente son 8 alumnos, ¿no? Entonces ahí es más fácil ponerse de acuerdo, ¿no? Bueno, este criterio está referido al hecho de que pueden haber pocas empresas
Pero si son más o menos afines, entonces pueden llegar a acuerdos en dirección a tomar posiciones dominantes sobre el mercado, ¿no? Lean por favor el libro, y en el libro van a ver ustedes una conversación telefónica, ¿no? Que ha sido traducida con permiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ¿no? Donde alguien llama de una línea aérea, ¿no? Llama a otra línea aérea y dice, oye, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Sabes qué? ¿Por qué no fijas tú este precio? Yo no lo voy a fijar, pero la siguiente semana yo lo subo, etcétera, ¿no? Entonces es como muy pocas empresas pueden coludir en el mercado. Entonces, si coluden en el mercado, su poder es mayor, ¿no? Su poder es mayor, ¿no? El costo marginal de un vuelo, pues, qué sé yo, de $100, pues te cobran $800, ¿no? Etcétera, por colusión, ¿no? Esto se lo dejo a usted, los costos sociales del poder de monopolio, porque es muy sencillo, porque en términos prácticos ya lo hicimos, ¿no es cierto? O sea, la idea es la siguiente, ¿no? De que ahí donde aparece B y donde aparece C, lo que me están diciendo es que eso es pérdida de bienestar, ¿no? Y esa pérdida de bienestar es el resultado de que el mercado se ha monopolizado, ¿no? Entonces, ¿qué significa que se ha monopolizado? Que antes no era un monopolio, que antes era competencia, ¿no? Entonces, si era competencia antes, la solución bajo competencia, la solución bajo competencia es allí donde se encuentra la oferta, que sería el costo marginal, ¿no? Con la función de demanda, ¿no? Pero si esto se convierte en un monopolio, entonces a esta curva de ingreso medio o demanda se le suma esta otra curva, que es la curva de ingreso marginal. Y por lo tanto ahora la empresa, que ya no son muchas empresas, se va a ubicar aquí, ¿no es cierto?, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal y por lo tanto en el punto de demanda donde va a intervenir es esto, ¿no? ¿Sí? Y eso hace de que B, que es excedente del consumidor, y C, que es parte del excedente del consumidor, y C, que es parte del excedente del productor, ahora se hayan perdido, ¿no? Entonces lo que nos dice esta diapositiva es que en mi lectura, la monopolización del mercado genera pérdida de bienestar y en eso yo estoy de acuerdo. Que el monopolio genera pérdida de bienestar y yo no estoy de acuerdo, porque tendrían que decirme quién es primero, el huevo o la gallina. ¿Okay? Le da una revisión a eso. Y ya, ok. Con esto lo que nos queda es ver el tema del monopolio natural, ¿no? Que es la regulación del mercado, y la parte de legislación, ¿ya? La parte de legislación, o sea, la parte de las leyes antimonopólicas, ¿ya? Si bien ya estamos cerca del final, quiero terminar. Monopolio natural lo vemos en la próxima reunión y voy a pasar a ver el aula virtual. El aula virtual, a ver, creo que es aquí. Me dicen si estamos bien aquí. ¿Están viendo ustedes el aula virtual? Por favor, confírmenme si están viendo. Ok. Ok, gracias. A ver, quería mostrarles esto, ¿no? Ustedes lo pueden ver luego, ¿no? Acá tienen ustedes la ley Sherman, ¿no? Que fue del 2 de julio del 1890, ¿no? O sea, hace más de 100 años. Y ahí tienen ustedes la traducción al español, ¿no? Dice todo contrato, ¿no? O combinación en la forma de trazo, o sea, en la forma monopólica, ¿no? O cualquier otra modalidad, o colusión. Siempre digo esto, colusión es mala palabra, ¿no? Colusión es ponerse de acuerdo en dirección a tomar una posición dominante en el mercado, ¿no?
cualquier acuerdo que esté orientado a restringir el intercambio, a restringir el libre comercio, entonces va a ser declarado ilegal. ¿Ok? Entonces, observen, mi lectura es esta. Esta es la primera ley en el mundo, ¿no? Primera ley en el mundo, 1890, julio. Y lo que dice esta ley es, mira, todo aquel que quiera restringir el comercio, el intercambio, la libre competencia, no lo vamos a permitir. Entonces ustedes pueden ver, y revísenlo, de que acá no dice de que los monopolios están prohibidos. Acá lo que dice es que cualquier conducta anticompetitiva es ilegal, que no es lo mismo. Lamentablemente, en el caso de las traducciones para todo el mundo, en realidad, esto se presentó como legislación antimonopolio, cuando debió traducirse como legislación anticompetitiva o anticompetencia, ¿ok? Esta es la primera, entonces. La otra que ustedes revisen, ¿no es cierto? Si yo estoy en lo correcto, ¿no? Es ver el artículo, si era 61, el que les dije de la Constitución vigente en el Perú. Dice, el Estado facilita y vigila la libre competencia. Cuando dice vigila es, mira, si te estás escapando de la libertad, ojo que te estoy mirando, ¿no es cierto? Está, vigila de que se mantenga la libre competencia, ¿no? Miren el problema de el del doctor Oscar Ugarte, ¿no? Realmente cuando él se pone mal, ¿no es cierto? Y ahora felizmente está bien, es un hombre de 75 años, y él es parte del comando operativo que le llaman, ¿no? Y él estuvo como una semana en Iquitos, en el peor momento de Iquitos, y cogió cogió el coronavirus, ¿no? Ya estaba internado y acaba de salir, ¿no? Y una de las cosas que ha dicho primero, ¿no? Es decir que se equivocó, ¿no? O sea, él, Óscar Ugarte, cuando fue ministro de Salud durante el segundo gobierno de Alan García, estableció lo siguiente: lo que había en la época era de que el oxígeno medicinal, perdón un momentito, aló, oye, te llamo un ratito, ya estoy terminando. Listo. Lo que decía entonces era, o lo que había en la época era esto, ¿no? El oxígeno medicinal, ¿no? Tenía una exigencia técnica de 93% de pureza, ¿no? Y entonces había un mercado competitivo ahí, o sea, empresas nacionales con tecnología nacional podían producir el oxígeno medicinal con una concentración del 93%, pero no con una concentración del 95, del 97, no. Bueno, Óscar Ugarte, el doctor Óscar Ugarte, ¿no? Modificó la norma y estableció de que el oxígeno medicinal solamente podían producirlo aquellas empresas que confirmaran, verificaran una pureza del 98%. Entonces quedaron 2 empresas nada más, ¿no? Y los precios subieron, ¿no? Hoy día él reconoce que eso fue un error, etcétera, ¿no? No quiero decir nada con relación al tema, pero por lo menos ya están reconociendo eso. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que el Estado vigile, de que no se pongan restricciones. Después dice, combate toda práctica que limite, o sea, limite la competencia, ¿no? Que abuse de posiciones dominantes o monopólicas, ¿no? Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolio. Eso no es antimonopolio. O sea, ninguna ley va a crear un monopolio. ¿Está bien? La ley no crea los monopolios. Las empresas crean sus productos y se convierten en los únicos, pues son un monopolio, ¿no es cierto?
Muy bien, chicos, ahí voy a cortar